Capítulo 27. El bambú era extremadamente pesado, y estaba cargando 10 tallos. Sumando a eso el hecho de que estaba escalando una montaña, y pronto Bai Xiaochun estaba jadeando. Mientras más pensaba en ello, más sentía que estaba en una situación muy injusta. Empecé a practicar el cultivo inmortal porque quiero vivir para siempre. ¿Por qué carajos iría yo por allí luchando y matando? Este bambú obviamente podría crecer un poco más alto, pero en este momento necesito esos puntos de mérito. Mientras más pensaba en la situación, más se enojaba con lo injusto que era todo. Suspirando, levantó su bambú invierno espiritual mientras escalaba en camino montañoso. En este momento, un gran grupo de discípulos de la secta externa estaban reunidos fuera de la oficina de misiones del Pico Nube Fragante, sus manos llenas de varias plantas medicinales las cuales intercambiarían por puntos de mérito. Un anciano del Pico Nube Fragante estaba presente para inspeccionar los objetos que estaban siendo entregados. La cantidad de puntos de mérito entregados como recompensa dependía en la calidad de los objetos entregados. Justo afuera del mismo edificio había una roca amplia y plana, sobre la cual estaba sentado de piernas cruzadas un hombre mayor de cabello blanco y rostro rojizo. Una línea de discípulos que parecía interminable se extendía frente a él, y todos en fila sostenían plantas espirituales en sus manos. Cuando el hombre mayor daba su evaluación, un joven asistente a un lado registraba la información y repartía los puntos de mérito. No está mal. Esta orquídea agua niebla ya tiene 4 pétalos. Objeto de grado medio. Este ginseng vena madera está un poco oscuro, y el poder de tipo tierra es muy fuerte. Está completamente fuera de balance. Lo siento, no alcanza los requerimientos. Dando vueltas encima había una bandada de elegantes fénix de 5 colores, cada uno de más de 3 metros de largo. Ocasionalmente, emitían llamados melódicos que resonaban en el área. Eran las mascotas espirituales que pertenecían al anciano que estaba allí sentado, y siempre que el día fijado para entregar plantas y vegetación llegaba, las aves venían con él. Estas eran, por supuesto, objeto de mucha envidia por parte de los discípulos de la secta externa. La base de cultivo del anciano estaba en la etapa del establecimiento de la fundación, y era claramente fuera de lo ordinario. A pesar de que sus habilidades con medicina espiritual en general no alcanzaban las de Li Qingou, aún era bastante famoso en la secta. Además, su obsesión con el Dao de la medicina había llegado a un nivel aterrador que incluso Li Qingou no podría igualar. Muchas personas inclusive decían que si un tercer maestro boticario algún día aparecía en el continente Bosque del Este, entonces definitivamente sería este mismo anciano Zhou. Había un joven en particular en la fila quien no era muy atractivo, pero estaba de pie alto y recto. Cuando alcanzó al anciano Zhou, juntó sus manos y se inclinó respetuosamente. Saludos, anciano Zhou, soy yo, Chen Xian. Cuando los discípulos de la secta externa en el área escucharon el nombre del joven, voltearon curiosamente. Oh, así que él es el hermano mayor Chen Xian. He escuchado que está bastante dotado cuando se trata de hacer crecer plantas medicinales. También escuché eso. Desde que Chen Xian se unió a la secta, jamás ha hecho crecer una planta espiritual que obtuviese una evaluación menor a alto grado. Es realmente increíble. Mientras las discusiones continuaban en voz baja, Chen Xian permanecía de pie allí con una expresión tranquila e indiferente en su rostro. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos quemaba un aire orgulloso y noble. Anciano Zhou podía ver que tan satisfecho estaba Chen Xian. Desde hacía tiempo que había mantenido un ojo sobre él, considerando que tan dotado era en lo que concernía a crecer plantas espirituales. Xian, ¿qué tipo de planta creciste esta vez?, preguntó Anciano Zhou gentilmente. Anciano Zhou, estoy feliz de reportar que crecí bambú invierno espiritual. Con esto, Chen Xian sacudió su mano, haciendo que aparecieran 10 tallos de bambú invierno espiritual. Cada uno tenía el grosor de un brazo, y de más de 2 metros de largo. Eran de color verde esmeralda, e incluso parpadeaban con un vago brillo verde. Primero remoje las semillas en un manantial espiritual, triture algunas piedras espirituales en la grava para actuar como la tierra. Luego, alimenté las plantas con mi propia energía espiritual al menos cada 6 horas.
Cada 3 días, atendía cuidadosamente sus hojas, e incluso use la magia profunda 9 verdes que dominó, al igual que otras plantas medicinales, para que crecieran a este nivel. Muy bien, dijo Anciano Zhou acariciándose la barba. El elogio en sus ojos estaba claro. Estos tallos de bambú son de más de 2 metros de largo, y laten con energía verde. Sobrepasan la marca de alto grado, y pueden ser clasificados como alto grado extremo. Espero que sigas trabajando duro. Si puedes hacer crecer el bambú a más de 3 metros, entonces pueden ser clasificados como grado superior. Cuando los discípulos de la secta externa alrededor escucharon las palabras alto grado extremo, incluso más discusiones aparecieron, y numerosas miradas envidiosas se dirigían en dirección al bambú invierno espiritual. Una sonrisa apareció en el rostro de Chen Xian, y el brillo orgulloso en sus ojos se intensificó. Juntó sus manos y se inclinó, y estaba a punto de caminar hacia el asistente para recoger sus puntos de mérito, cuando un bufido frío se escuchó repentinamente. Anciano Zhou, este discípulo Zhao Yiduo también creció un poco de bambú invierno espiritual. Un joven de cara larga y ojos angostos apareció repentinamente. Mientras se acercaba, dio una mirada de desdén en dirección a Chen Xian. Su repentina aparición en la escena inmediatamente causó emoción en los discípulos de la secta externa circundantes, los cuales voltearon hacia él. Es el hermano mayor Zhao Yiduo. La habilidad con plantas y vegetación espiritual de hermano mayor Zhao es supuestamente a la par con Chen Xian. Bien, ahora podremos verlos enfrentarse. Han sido rivales por un tiempo ya, y ambos quieren ser conocidos como el botánico número 1 entre todos los discípulos. La expresión de Chen Xian se oscureció inmediatamente. Observó fríamente a Zhao Yiduo, quien lo observaba de vuelta. La hostilidad en sus ojos se intensificó de inmediato. Zhao Yiduo, ¿por qué no sacas tu bambú invierno espiritual?, dijo Anciano Zhou con aliento. Aparentemente, incluso él estaba interesado en averiguar qué iba a suceder. Estaba bien al tanto de la competencia entre los dos jóvenes discípulos, y de hecho estaba feliz de verlo. Era solo con una sana competición que se podría hacer grandes avances. Zhou Yiduo juntó sus manos y se inclinó en saludo hacia Anciano Zhou, luego le dio una palmada a su bolso de almacenamiento para sacar 10 tallos de bambú invierno espiritual, cada uno de ellos era más de 3 metros de largo y del grosor de una pierna. Eran de un verde esmeralda brillante e incluso parecía algo cristalino. Por la energía espiritual que emanaban, estaba claro que eran más allá de lo normal, y también muy superiores a los de Chen Xian con respecto a la calidad. La simple imagen del bambú hizo que la multitud se alborotara. La mayoría había escuchado que el bambú invierno espiritual podía crecer más allá de 3 metros, pero jamás lo habían visto antes. Bambú invierno espiritual de 3 metros. Me pregunto cuánto tardó en crecer. Ese bambú invierno espiritual ha alcanzado el punto en el que está emanando energía espiritual. La habilidad con plantas de hermano mayor Zhao definitivamente lo hace el discípulo número 1 en la secta externa del pico nube fragante. Viendo que tan emocionada estaba la multitud, Zhao Yiduo sonrió provocativamente a Chen Xian. El rostro de Chen Xian se oscureció de inmediato. En cuanto al anciano Zhou, sus ojos brillaban en alabanza mientras miraba el bambú y aprobaba con su cabeza. Excelente, excelente. Un buen número de discípulos ha entregado bambú invierno espiritual hoy, pero el tuyo definitivamente es el mejor en términos de calidad. No es de alto grado, es definitivamente de grado superior. Muy buen trabajo Zhao Yiduo, mantén el buen trabajo. Zhao Yiduo se inclinó una vez más hacia Anciano Zhou y luego miró hacia Chen Xian desafiantemente. Hermano menor Chen, parece que necesitas poner algo más de trabajo en tus estudios. El rostro de Chen Xian se hizo aún más oscuro y dejó salir un bufido fríamente. ¿No es un poco temprano para regocijarse, hermano mayor Zhao? Después de todo, no cuenta si tienes a alguien ayudándote. La próxima vez, definitivamente crecerá el bambú invierno espiritual a 5 metros de altura. Escuchando esto, Zhao Yiduo rió a carcajadas. Hermano menor Chen, si hablas mucho estás destinado a chocar y quemarte. El bambú invierno espiritual es extremadamente difícil de crecer por la increíble cantidad de energía espiritual que requiere. Para discípulos de condensación de Qi como nosotros, hacerlo crecer a 3 metros es el límite absoluto de los límites. ¿Y piensas que vas a hacerlo crecer a 5 metros?
Solo ancianos del establecimiento de la fundación podrían hacer algo como eso. Eso sin mencionar 6 metros. En todos los años que llevo en la secta, jamás he visto un bambú de 6 metros de... Antes de que Zhao Yidua pudiera siquiera terminar de hablar, sonidos de pasos pesados podían escucharse en el camino que llevaba a la oficina de misiones, como si una enorme criatura se estuviera acercando. De inmediato, los discípulos de la secta externa se voltearon impresionados, después de lo cual suspiros empezaron a escucharse. La confrontación entre Zhao Yidua y Chen Xian fue interrumpida también, y ambos fruncieron el ceño y miraron hacia el camino. Pronto, lo que apareció a la vista fue el top de varios tallos de bambú enorme, más gruesos que una persona. Eran de color esmeralda brillante, y si mirabas de cerca, incluso podrías ver unos puntos violetas parpadeando en la superficie. También emanaban un resplandor multicolor espléndido. Incluso más impresionante era la poderosa energía espiritual que emanaba del bambú, lo cual inmediatamente hizo que salieran gritos impresionados. ¿Qué es eso? Se ve como algún tipo de árbol. Pero al mismo tiempo, también se ve como bambú. Chen Xian y Zhao Yidua fruncían el ceño y no podían ni siquiera identificar qué estaban viendo. Sin embargo, podían darse cuenta de que era algo increíble. A un lado, los ojos del anciano Zhou se abrieron enormemente mientras observaban el bambú, e incluso empezó a jadear un poco. Todos miraban mientras más y más del bambú se hacía visible. Cuando el bambú apareció por completo, increíblemente, cada tallo era 15 metros de alto, y estaban siendo cargados por un pequeño joven, quien en este momento estaba jadeando mientras caminaba con dificultad por el camino, el bambú colgado sobre su hombro. Se veía casi como una hormiga cargando un manto al vapor. Cada paso que daba resultaba en un sonido pesado, y mientras caminaba los discípulos de la secta externa abrían el camino para él, impresionados por lo fuerte que parecía ser. El joven era por supuesto Bai Xiaochun, quien había estado refunfuñando consigo mismo todo el camino sobre la brutalidad de la competencia y el horror del Valle de las 10.000 serpientes. A pesar de que quería llorar, las lágrimas no salían, mientras avanzaba con dificultad, ni siquiera se dio cuenta de la multitud de personas que lo observaban. Cuando alcanzó a Anciano Zhou, arrojó el bambú al suelo, lo cual resultó en un gran sonido. Luego se sentó sobre el bambú, jadeando un poco mientras limpiaba el sudor de su frente. No me cabía este bambú en mi bolso de almacenamiento. Hombre, estoy totalmente agotado. Oh, hola anciano, estoy aquí para entregar esta misión. De repente, Bai Xiaochun sintió una sensación extraña, y miró alrededor para observar a todos en la multitud mirando su bambú fijamente. Incluso suspiros podían escucharse. Bambú. ¿Eso es realmente bambú? Es enorme. Jamás he visto bambú tan grande antes. Vamos, deben ser árboles, ¿cierto? Chen Xian y Zhao Yidua no podían esconder lo impresionados que estaban al darse cuenta de lo que estaban mirando. Sin embargo, casi no podían creerse que fuese suerte, y se agacharon a inspeccionar el bambú de cerca. Zhao Yidua empezó a temblar, y tuvo que resistir el impulso de intentar romper uno de los tallos de bambú para examinarlo por dentro. Antes de que pudiera, Anciano Zhou se acercó y sacudió su manga, enviando a Chen Xian y Zhao Yidua tambaleándose hacia un lado. Luego Anciano Zhou se quedó allí de pie, observando el bambú con enormes ojos. Después de un largo rato, tomó un respiro profundo. Eso realmente es bambú invierno espiritual. Los discípulos de la secta externa circundantes abrieron la boca impresionados por un momento, y luego se escandalizaron. Bambú invierno espiritual. No puedo creer que esos grandes árboles sean de hecho bambú invierno espiritual. ¿Cómo es siquiera eso posible? ¿Cómo podría el bambú invierno espiritual volverse tan grueso? Cielos, son realmente 15 metros de largo. 15 metros y tan gruesos como una persona. ¿Eso es bambú? El sonido del escándalo se hizo cada vez mayor mientras las personas empezaron a comparar el bambú de Bai Xiaochun con el de Chen Xian y Zhao Yidua.